¿Qué son las creencias? Nacemos en un mundo donde acaso nos cuestionamos la vida, qué pensamos, nuestras bases de nuestros pensamientos. Se podría decir que las creencias son pensamientos que tenemos cimentados y que no cambiamos a lo largo del transcurso de nuestra existencia, de nuestro devenir. Por ejemplo, alguien que nace en Europa, a priori, su tendencia de creencias, por ejemplo, en el ámbito de la religión, suele ser la cristiana, o por lo menos que en la iglesia. Latinoamérica también cae en ese dogma. En Norteamérica, pero si tú naces en una parte de África, puede ser islámico o ciertamente judío. O si es un lugar que no ha llegado supuestamente la civilización, crees en dioses paganos. En este caso pueden ser los nórdicos, ¿no? En el caso de los indios, pues según los textos Bhagavad Gita, o los Vedas, o lo que sea, otro tipo de dioses. Por ejemplo, es una creencia, ¿no? Que tú naces y tienes esa religión, ¿no? No sé. Puede haber algún caso de una persona que nazca en España y una ciudad entera crea en dioses, yo qué sé, nórdicos, otros indios, ¿no? Hay como un patrón de nacionalidades que tienen una máxima de religión. ¿Por qué será? Eso es una creencia, una casualidad de que la gente cuando nace en un sitio, un conjunto de individuos que residen por población tienen un pensamiento general único, ¿acaso? Curioso, ¿qué son las creencias? Creer el cielo es azul, vale, el cielo es azul, vale, porque tú lo ves, porque te lo han dicho. Pero si es acaso no es azul, tú lo ves. Eso, bueno, más allá de una creencia, es más bien nuestro sentido en lo que nos dice, ¿no? Pero imagínate que nosotros tenemos una limitación de la realidad, por ejemplo, en el tema de audición, los humanos solo escuchamos de 20 hercios a 10.000 K, que son 10.000 hercios, bueno, 20.000, que los 10.000 primeros simplemente son los más audibles y el resto son como que están ahí, a priori. En el rango de visión también tenemos una limitación de sentidos y tal, 5 sentidos. A lo mejor sistemas sentidos que no entendemos por la limitación de la realidad, ¿no? Y bajo ese prisma, el cielo es diferente, o lo que escuchamos es diferente, ¿no? No lo mismo ¿qué diría un perro de ver lo mismo o un murciélago? Escucharía más, ¿no? En este caso. Otro ejemplo de concepción de realidad, ¿no? Puede ser las dimensiones, ¿no? Nosotros tenemos en la tercera, pero eso ya puede ser en otro vídeo, ¿no? Nuestra concepción de la realidad, ¿no? Esa es otra, ¿no? Lo mismo el 1D, el 2D o el 4D de un cuadrado, ¿no? No es lo mismo. El pensamiento que es así, así, así las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces nos paramos a ver que la realidad o criticar nuestro pensamiento, ¿no? Decir, queremos toda la vida o lo que llegamos a una vida más, un poquito más dilatada. ¿Acaso nos equivocamos en nuestros pensamientos, en nuestro día a día, en lo que realmente creemos que existe o que es verídico? ¿Acaso todo lo que creemos en su totalidad es verídico? ¿Está bien? ¿No tiene fallas? ¿No hay algo cuestionable o mínimamente cuestionable? Pueden existir las creencias absolutivas, ¿no? Pensando, decir, esto es así porque es así y porque lo llevo pensando toda la vida es así, como en este caso hemos dicho las religiones, ¿no? También hay creencias, por ejemplo, que se acaban tornando en ismos, ¿no? Ismos, me refiero a ideologías, ismos. Ya no mencionaré ninguna porque sobran y generalmente ese tipo de individuos se encasillan en ciertos pensamientos, que da la casualidad que es un pensamiento único, que un colectivo de más de individuos piensa que es verídica y única. Cuando hay otros ismos, que la otra parte piensa que la suya es verídica y que la otra no. Y la otra parte piensa exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Esa es la cuestión. Pero sea o no la cuestión, retornando a la cuestión, nunca mejor dicho, las creencias. El hecho de que nosotros pensamos que una cosa es así y punto, nos tiene que dar a pensar mucho. Por ejemplo, en términos de, por ejemplo, historia, ¿no? Aquí viendo tengo un cuadro de fondo de las cavernas. ¿Cómo sabes tú que un tío ha escrito eso con sangre animal? Ojo, tenía la regla una mujer y lo pintó, no con sangre animal. ¿Quién sabe? Por ejemplo, estando en la parte de las patuecas, madre mía.
salían vestigios de incluso gente que eran gigantes, pero bueno, eso ya es otro tema. Creencias. ¿En qué creemos? ¿Acaso lo que creemos es verídico? ¿Es mentira? ¿Una verdad a medias? ¿Una mentira también a medias? La cuestión es no dar por hecho que todo es cierto. También puede haber personas que nos digan desde el otro punto de vista, ¿no? Porque un cubo de Rubik se ve, si tú te quedas quieto en un punto de un color y el que está en el otro lado de la óptica lo ve diferente y las dos personas se pueden pelear diciendo que mi parte es verdad y la tuya no. Pero tienes que dar la vuelta al prisma, incluso ver qué hay debajo, qué hay arriba. O si está posado en una mesa, el color de abajo no lo ves, al menos que te moleste en alzarlo. En ese caso, la metáfora es que te molestes en investigar las cosas, porque tú vienes a un mundo, puedes ir en algunas personas o ciertos individuos, me refiero, que toman unas bases, supuestas bases, unos pensamientos, las creencias, vemos que jamás se la cuestionan. Entonces llevan toda su vida desde que fallecen pensando que una cosa es verídica, sin siquiera planteársela, ¿no? En este caso a mí me pasó, dando punto personal, haciendo debates con ciertos, pues sin no decir nombres, gente son sectarias, de un tipo de dogma que a priori es religión, que tiene subdivisiones, ¿no? Que respuestas así, cuando tú le dices otras alternativas, te dicen, porque nosotros somos así, punto. Y digo, hostia, ¿tú te has leído acaso el libro que procesas? La mitad, ¿no? O ni un cuarto. Entonces yo les digo, ¿tú acaso cuando te compras un mueble de Ikea, no te lees las instrucciones? Vaya. Montacimiento, y esto se basa en las sociedades, en las religiones, y se monta la parafernalia, luego está el poder de los papas, por ejemplo, de religiones que tiraban imperios, ¿no? Pues si tienes a su favor o no, eso, creencias, ¿no? Eso ya es otro tema, también la religión de dudarla. Creemos en algo, por ejemplo, cosas truncales, ¿no? El tema de, bueno, no voy a meterme en temas X, ¿no? Lo que quiero decir con las creencias, volvemos a ello. Hay cosas incuestionables que damos por hechas y que jamás nos planteamos si son de verdad. Entonces, bajo esa base, ¿cómo ver si una cosa es una creencia y no una ley? Una ley universal, yo qué sé, en teoría la ley de la gravedad, ¿no? Es una ley física, tiras algo y se cae, supuestamente, ¿no? Incluso dudamos eso. Pero lo que sean teoría o lo que sea, no es verídico, no es ciencia, no es absolución. Incluso hay cosas como son las religiones que pueden ser constructos, ¿no? Por ejemplo, las Gita o textos así indos y Vedas, pues son meditaciones de ciertas personas que la han puesto. La religión cristiana también, la Biblia está basada en un conjunto de textos y luego supuestamente es la versión de según San no sé qué y luego están de otra base del Enuma Elis, por ejemplo, de textos más antiguos, de más antiguos, y ahí se va perdiendo una pista de hace y todas las religiones tienen una parte de sí y una parte que no. Lo suyo es que es lo mejor, supuestamente, para hacernos crecer como personas. Pero no hay que caer en ese tipo de cosas. Los dogmas significa que las cosas son así y punto. Eso es muy peligroso para el pensamiento crítico, para ver nuevas alternativas y avanzar, supuestamente avanzar hacia una dirección de pensamiento. Porque si nunca te paras a pensar las cosas, en el caso son las creencias que tú crees. Creer no significa que es ser, ¿no? No es mismo ser que creer. Creer es algo que nosotros pensamos que creemos que existe. No significa que sea verídico. Por eso es muy importante preguntarse las cosas. Cuando estés haciendo una cosa o proceses ciertos conceptos o ideologías o ismos o lo que fuera, decir, alguna vez me he planteado si esto tiene fallas o si me he equivocado. No sé, esa es la base de las creencias, ¿no? No diré más cuestiones por no herir sensibilidades, pero hay muchos tipos de cosas, de costumbres, ritos diarios, que hacen construcciones sociales y se ha movido la historia por eso. Incluso protocolos del día a día, cosas que se tornan ley. La ley que no tiene que ser ética y moral y es, ¿no? Solo porque un conjunto de individuos dice que es, porque creemos que está bien. Lo que para uno cree que está bien, otro es mal, no sé. Creencias. La cuestión está en cercionarse, investigar, indagar en lo que nosotros creemos y pensar que no puede ser realidad o verídico, que también podemos equivocarnos, tanto individualmente como colectivamente, o lo que piensa la mayoría no significa que sea cierto. Gandhi decía,
La verdad, aunque esté en minoría, sigue siendo verdad. ¿Pero qué es la verdad? Pero que para mí es verdad, para ti no. Volvemos a lo mismo. Eso será cuestión de indagar, reflexionar y no casarse con ningún tipo de ideas, como mínimo, las creencias. Ahora toca pensar. Nos vemos.